pocas se tracen tanto a fisiología, sobre todo de la célula cardíaca y sobre todo de la anatomía cardíaca. Partiendo del sistema de conducción, esto es importante porque el sistema de conducción, viendo cómo se origina a partir del nodo sinusal, que pues aquí en la imagen podríamos verlo en la aurícula derecha. Denme un segundo, quiero ver si funciona esto. Partiendo de aquí del nodo sinusal, vamos a partir hacia los haces internodales. Sabemos que son 3 los haces y los haces habitualmente pues atraviesan el estímulo de las aurículas empezando por la derecha, yéndose hacia la izquierda. Posteriormente nos vamos a un nodo auriculoventricular, que es el que está aquí en la unión de la aurícula derecha con el ventrículo derecho, para posteriormente irnos hacia el haz de His y de ahí hacia una rama derecha y una rama izquierda del mismo haz de His para después irse hacia las fibras de Purkinje. Esto es relevante por cómo toma este orden para entender más adelante, pues sobre todo cómo funciona el eje cardíaco. Otro de los puntos que tenemos que tener de base es el potencial de acción. Partiendo inicialmente de cómo funciona la célula cardíaca, ya pues ayer vieron bastante de este tema, pero aquí particularmente quiero tomar a consideración 3 puntos. El sarcolema pues va a ser esa membrana que va a recubrir las células cardíacas, que va a tener una bicapa fosfolípica. Esta específicamente va a tener de relevancia que va a ser selectiva para diferentes iones. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que unos iones van a traspasar la membrana y otros no. Esto va a condicionar que esta selectividad genere que haya más iones de un lado que de otro de la membrana. Aquí en general lo que vamos a tener es que el sodio, que va a ser un catión, esto es importante que lo sepan, el sodio que va a ser un catión, va a tener una diferente concentración fuera y dentro. Esto nos va a generar que esta diferencia de cargas, que unas va a ser más positivas y otras más negativas, va a generar un potencial eléctrico. O sea, eso es lo que le da a la célula la energía. Ahora, partiendo de este sarcolema que les comentaba, aquí vamos a tener que este sarcolema va a tener diferente permeabilidad y esto va en función de los tamaños y las cargas. Por ejemplo, adentro de la célula solemos tener aniones proteicos. Estos aniones van a tener una carga predominantemente negativa. Esto es importante tomarlo en cuenta porque eso es la principal causa por lo cual adentro de la célula, suponiendo que esta es una célula cardíaca, adentro de la célula va a estar negativo. También tenemos el sodio que va a ser positivo, como les mencioné hace un momento, y principalmente va a estar afuera de la célula. Esto estoy hablando de una célula en reposo. Y el potasio, que va a ser otro catión, o sea, va a ser positivo, principalmente va a estar adentro de la célula. Estos van a ser los aniones proteicos. ¿Ok? Entonces, eso es en condiciones basales. Ahora, esta diferencia nos va a condicionar que vaya a haber una concentración química dentro, fuera o dentro de la membrana. Esto específicamente porque que acá, como les dije, va a estar permanentemente positivo y esto al estar acá negativo nos va a condicionar que esta membrana esté habitualmente en menos 90 grados. 90 milivoltios, perdón. Y estas cargas eléctricas de los electrolitos, o sea, por ejemplo, ahorita les mencioné que estos aniones no van a pasar por la membrana, los aniones proteicos. Entonces, al estos ser negativos, lo que van a hacer es que este potasio, que va a ser positivo, lo va a traer. Un punto importante es que habitualmente este potasio sí difunde por la membrana de forma normal. O sea, y al haber estos aniones negativos, los van a traer y eso es lo que los mantiene dentro. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el sodio? El sodio no difunde libremente a través de la membrana. Forzosamente necesitamos de canales especializados activados por voltaje para que este sodio pueda, pues, difundir hacia un lado u otro de la membrana. Entonces, entendiendo estos conceptos, tanto la diferencia de un lado hacia otro de la membrana, también entendiendo que van a tender a salirse dependiendo de su concentración y de las cargas, es los que nos da el característico potencial, que es esta imagen. Aquí vamos a partir que tenemos la célula en reposo en menos 90 grados. Aquí habitualmente va a haber un estímulo eléctrico. Este estímulo eléctrico, ¿qué va a hacer? Aquí vamos a tener en la fase 0 del potencial la activación de los canales rápidos de sodio.
¿Qué va a hacer? Obviamente los va a abrir estos canales y el sodio que teníamos fuera de la célula va a entrar hacia dentro de la célula. ¿Y eso qué va a condicionar? Que lo que es positivo al entrar haga que nos vayamos a un +20. Y aquí termina lo que es la fase 0 del potencial de acción. ¿Ok? Característicamente por canales rápidos de sodio, repitiendo. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a tener después en la fase 1 del potencial de acción los canales de potasio. Acuérdense que ahorita les mencioné que estos sí difunden libremente. Esto quiere decir no que se atraviese como tal, sino que estos canales no necesitan una activación como estos de energía para que el potasio empiece a salir. Entonces, en la fase 1 del potencial, lo que va a hacer es que el potasio sale. ¿Y por qué sale? Porque las cargas positivas que teníamos acá adentro por los aniones proteicos ya las van a empezar a repeler porque el sodio empieza a suplir esas cargas. Entonces, aquí, ¿qué pasa? El potasio sale y la célula se empieza a ser negativa. Ahora, en la fase 2 del potencial de acción, ¿qué va a pasar? Que aquí se van a abrir estos otros canales. Estos canales van a ser lentos, ¿ok? Y lentos, pero van a ser de calcio. Punto importante. El calcio, como sabrán, va a ser positivo. Al generar que haya cargas positivas fuera de la célula que posteriormente se vayan hacia adentro, va a condicionar que la célula mantenga esto, que se conoce como meseta, que también es otra forma de nombrar a la fase 2 del potencial de acción. Posteriormente, en la fase 3 del potencial de acción, lo que tenemos es de que el potasio que estaba saliendo desde la fase 1 sigue saliendo, ¿ok? Entonces, ya como estos canales de calcio ya no aportan cargas positivas adentro de la célula, el potasio al seguir saliendo va a condicionar que la célula nuevamente se haga negativa hasta que estemos en condiciones similares que al inicio. Solo que la única diferencia es que para este punto, en la fase 4, vamos a tener mucho sodio dentro de la célula y mucho potasio fuera, o sea, contrario a lo normal. Entonces aquí es donde entran estos canales que van a transportar 2 potasio y 2 sodio y es lo que va a generar que la célula vuelva otra vez a su estado basal. Y esto es importante que estos son canales dependientes de ATP. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No veo el chat, no sé si alguien me pueda responder por esta aplicación. Bueno, Dijiste dijo 2 potasio y 2 sodio. ajá, A ver, 2 potasio, 2 sodio. Ahí hay unas referencias que nosotros habitualmente tiende a confusión, que es el típico canal que conocemos de sodio-potasio, pero no es el mismo, realmente es otro, pero es específicamente el que actúa, 2 sodio, 2 potasio. bueno, gracias. Ok. Bueno, continuando, como les mencioné, esta potencial de acción habitualmente esto es lo que pasa en cualquier célula cardíaca, o sea, una célula normal, común y corriente, que esa es la típica fase 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué va a pasar en las células especializadas del corazón? ¿Cuáles van siendo estas? Aquellas células que van a estar en el nodo sinusal, en el nodo auriculoventricular, en el enlace His. O sea, cambia un poquito la polaridad y las cargas de estas células. Y aquí, ¿qué va a pasar? Que en la fase 3 del potencial de acción, al unirse con la fase 4, aquí la pendiente se va a estar menos pronunciada. Por eso, digamos que al evitar ese como que repolarización y despolarización habitual, lo que hace es que la célula constantemente se esté estimulando. Entonces, es en esta fase que aquí no va a estar y eso es lo que hace que constantemente tenga automatismo y es el porqué de por qué la célula especializada del corazón tiene la capacidad de estarse estimulando. Ahora, vamos a ver otro concepto que es importante para entender el eje cardíaco, que va a ser la teoría del dipolo. La teoría del dipolo, aquí vamos a tener una representación in vitro. Es importante que entiendan que es in vitro, porque es diferente a cuando ya lo vemos en el corazón, ¿ok? Aquí vamos a tener una célula polarizada en condiciones normales. Como mencioné en un inicio, en una célula habitualmente va a tener cargas negativas dentro de la célula y cargas positivas fuera de la célula. ¿Qué va a pasar aquí? Que nosotros vamos a poner un estímulo en esta área. Y aquí vamos a poner un electrodo que va a ver aquí el corazón y otro electrodo que lo va a ver de este lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todas esas cargas
porque adentro estaban negativas y a la afuera positivas se van a ir intercambiando en esta parte. Entonces, esto va a generar un electrodo, ¿ok? O un vector de despolarización. Entonces, al alejarse de esta parte que lo está viendo, ¿qué va a pasar? Que esto lo va a detectar como algo negativo y al irse acercando acá, lo va a detectar como positivo. Ahora, esto es el inicio del estímulo. ¿Qué va a pasar? Si nosotros ponemos acá otro electrodo, ¿qué va a pasar? Aquí se sigue alejando, se sigue haciendo negativo, acá se sigue haciendo positivo porque se está acercando, pero si ponemos uno aquí en medio, ¿qué va a pasar? Al momento de acercarse, este se va a hacer positivo y al momento de alejarse de aquí se va a hacer negativo. Y esto es importante pues para entender en general cualquier punto del electrocardiograma. Y entonces en condiciones ya despolarizada vamos a tener una deflexión completamente negativa al alejarse, completamente positiva al acercarse y ya el cambio de cargas. Ay, disculpen. Ahora, esto es hablando de la despolarización. Cuando nosotros repolarizamos el corazón, lo que pasa es un cambio de cargas, pero contrario, o sea, que vamos a tener cargas positivas adentro de la célula y cargas negativas fuera de la célula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un electrodo, aquí vamos a tener el otro y aquí vamos a tener el otro. Al estas cargas yéndose en la misma dirección, pero ser cargas de negativas a positivas, lo que va a hacer es que la deflexión va a ser negativa, ¿ok? Pero es más que nada por ese cambio de cargas. Aquí la pueden ver. Aquí se explica más a detalle. Por ejemplo, aquí partimos de que como estamos afuera negativo y adentro positivo, positividad y aquí tenemos vector de polarización o lo que lo estaba viendo. Entonces, esta se va a empezar a hacer positiva aquí. Aquí se hace positiva porque se acerca, pero ya cuando llegamos aquí en medio, al irse a la mitad, se hace negativa y esto se hace negativo al estarse acercando. Si se fijan, esto es lo que nosotros estaríamos viendo. ¿Y por qué les digo que es importante que entendamos que esto es una célula única? Porque esto solo es una célula. Si nosotros vemos el corazón, esto lo vemos al revés. Ahorita les explico por qué. Ahora, estos vectores que va a condicionar, si se fijan, ahorita les expliqué que pasa en una célula, pero si nosotros sumamos la energía que se ocasiona en todo el corazón, nos va a dar la suma de toda esta una sola carga y es lo que nos va a dar un principal vector, que esto es la representación del eje eléctrico cardíaco. Aquí es un ejemplo muy burdo de cómo funcionan todas estas fuerzas. Si para un lado se va negativo y para el otro lado se va positivo en 2, pues la carga va a ser de 0. Pero si, por ejemplo, se suman y se van en la misma dirección 2 y 2, pues la carga va a ser de 4. Aquí es otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, un vector que va así, hacia arriba, pero esta va haciendo la suma de este y de este, pues es lo que por eso nos los va a representar así, o sea, hacia en medio. ¿Ok? Básicamente el concepto es que entiendan que las cargas van a ir va a ser la sumatoria de todas esas vectores y todas esas flechas en una sola dirección y la suma es lo que nos va a representar el vector. Esta es otra imagen que representa la teoría del dipolo que les explicaba hace 2 diapositivas, pero como que un poquito más simplificado. Entonces, si tengo aquí yo un vector que ve el corazón y el vector se aleja, se va a ver negativo, por esto aquí va a ser negativo, pero si se acerca, va a ser positivo. Al pasar por en medio, si lo está viendo en medio, al momento de acercarse va a ser positivo y al momento de alejarse va a ser negativo. Esta es otra representación que más que nada lo que quiero que vean es cómo no nada más es abajo, arriba, sino que también, por ejemplo, en vectores donde por ejemplo, aquí se aleja del vector, lo va a marcar como negativo. En este vector lo marca así como que inclinado, o sea, se aleja porque se está alejando, pero no se aleja totalmente en 90 grados. Por eso nos alcanza a dar una deflexión positiva que equivaldría a esta. Si pasamos por la mitad, pues ¿qué va a pasar? Que sea positiva y negativa, que es el mismo ejemplo de acá. Y si esta se acerca al vector, de la parte donde se va acercando, pero como no es totalmente recta, también tenemos una deflexión negativa. ¿Ok? Básicamente, todo esto engloba a que tenemos que tener una visión panorámica del corazón. El electrocardiograma no es otra cosa que nosotros veamos al corazón de diferentes puntos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos
tenemos un vector en el superior derecho, es como si tomáramos una foto desde ese ángulo del corazón y eso lo representáramos en el electrocardiograma y así cada una de las áreas. Entonces, básicamente lo que tenemos que ver es cómo funciona ya realmente la despolarización del corazón. Si se recordarán, les había comentado que la energía del corazón parte del nodo sinusal, que es esta área. Aquí vamos a tocar principalmente lo que es la despolarización auricular. ¿Y esta cómo se despolariza? La despolarización auricular va de derecha a izquierda del corazón, va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, que en un plano cartesiano se representaría con estas flechas. Entonces, aquí está otra imagen visto de forma transversal, donde vemos esa representación de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Por eso, la primera deflexión del electrocardiograma va a ser positiva, que es la característica onda P. Ahora, eso es nada más de la despolarización auricular. Pasa la despolarización auricular y llegamos a lo que es el nodo auriculoventricular y posteriormente a las de His. A partir de aquí vamos a tener vectores de despolarización y vamos a tener 3 principalmente. Estos 3 vectores de despolarización, el primero que está representado en naranja en la imagen de su izquierda, vamos a tener que es por donde discurre sobre todo el haz de His. Y esto es lo que nos va a dar el primer, que esto va a ser de izquierda a derecha, porque acuérdense que viene la energía de acá para acá, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, que en este primer vector nos lo representa aquí, ¿ok? Ese es el plano cartesiano. Ahora, ¿por qué ver que este vector, si se fijan, se va hacia el otro lado? O sea, no es atípica. Ese es el motivo por el cual en una deflexión nos da el primer complejo Q. Ese es el motivo de las Qs en el electrocardiograma. Ahora, después, si se fijan, viene el segundo vector y este vector es de los más importantes porque es el que más se despolariza todo el corazón. Si se fijan, el 2, que es el azul, se desplaza lo que es toda la masa del ventrículo izquierdo. Y Doctora, con perdón que la sí. interrumpa. No sé si me confirman los demás chicos, si pueden ver las diapositivas que proyecta la doctora. Me están reportando en el chat que muchos de ellos no la logran ver. No, no se ve muy borroso. Claro, no está nítido. A ver, dejo de compartir y comparto Sí se nuevamente ve, para Pero es como inestable, digamos. Aparece y no sí, por aparece. rato se hace borroso. okey, voy a intentar desconectarme y conectarme para ver si eso tiene algo que ver. A ver, Bueno, gracias. permítame. Ahí lo ven diferente, si hago suma a cada diapositiva. Por ejemplo, ahí. ¿Confirman los demás, por favor? Nos a ver, voy a dejar de compartir y comparto nuevamente. Bueno, mientras la doctora realiza, ¿verdad?, cambio, por así decirlo, para ver si se proyecta de mejor manera, recordarles que tienen que llenar 2 links para validar su asistencia, un pase de lista y responder al quiz. Y también pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que se puedan transmitir a la doctora en la ronda de preguntas. Ahí les aparece. En mi caso sí, doctora, no sé los demás. Okey. Ahí ya ven diapositivas. Sí, ahora sí. Okey, bueno, Ah, pero tiene el mismo problema. ¿se sigue viendo borroso? Sí, no importa, yo creo. Y es con todas las imágenes, por ejemplo, ¿esa cómo la ven?
Sí, lo que pasa es que se va alternando, digamos, se ve borroso y se ve normal, así. Se ve Ok, borroso y se ve normal. Así que no hay problema. ok. Una disculpa, seguramente puede ser la señal de internet, porque me parece raro que a algunos sí les aparezca y otros no. Bueno, continuando, como les comentaba, es que partimos del primer vector de polarización, retomando esta diapositiva desde el inicio, va a ser el naranja y ver cómo este se va de izquierda a derecha del corazón, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Y eso es lo que en el electrocardiograma, al estarse alejando, nos va a dar una deflexión negativa. Ay. Es esta deflexión. Ahora, en el segundo vector de despolarización, que va a ser el azul, si se fijan, ese es el que se extiende en toda la pared libre del ventrículo, tanto izquierdo como derecho. Y dependiendo en cuál estemos, se va a ir de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Si se fijan, de derecha a izquierda, ¿por qué? Porque ustedes sabrán que el ventrículo izquierdo es mucho más grande que el ventrículo derecho. Entonces, al momento de graficar toda la energía que pasa por ahí es más representativa o predomina la del ventrículo izquierdo. Por eso aquí siempre van a ver que el segundo vector de despolarización va a ser de izquierda a derecha. O sea, porque va a predominar lo que pasa para acá que lo que pasa para acá. O sea, de lo que pasa del ventrículo izquierdo al derecho, por lo que les comento. Y por último, vamos a tener el tercer vector de despolarización. Este va a ser de izquierda a derecha, o sea, volvemos al otro lado, va a ser de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás, o sea, va a ser el que nada más va a despolarizar las bases, que en la imagen que vemos aquí va a ser los tres que están aquí arriba. Son estos tres, recordando que va a ser de izquierda a derecha, o sea, de izquierda del corazón a derecha del corazón, de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Por eso, en el electrocardiograma, primero tenemos la Q, que nos da el primer vector, y luego la R, que nos va a dar este segundo vector, y luego la S, que es gracias a este tercer vector. Ahora, cuando nosotros hablamos de la repolarización ventricular, y ahí es donde entramos en un concepto que vimos hace un momento de la teoría del dipolo. ¿Qué va a pasar? Que el corazón se va a repolarizar de epicardio a endocardio. Y esto es lo que va a condicionar que nosotros en la onda T la veamos positiva. No sé si se acuerdan en la teoría del dipolo, me voy a regresar un momento para retomar ese concepto. Aquí en esta célula del dipolo, nosotros dijimos que si se va a ir la carga de energía de acá para acá, o sea, de derecha hacia izquierda, esto nos va a dar una onda negativa, que esto equivale no es otra cosa que la onda T, pero aquí si se fijan es negativa. ¿Por qué en el electrocardiograma va a ser positivo? Por eso que les comento, que como va a ir la carga de epicardio a endocardio a ser contraria, hace que la onda sea positiva, porque aquí las ejes o las cargas van a ser contrarias, o sea, vamos a tener inicialmente positivo adentro de la célula y negativo afuera. Entonces, eso es lo que principalmente lo va a condicionar. ¿Puede acercar esa imagen, por favor? ¿Ahí la ven? Ahí, sí, miren, ahí en una célula cardíaca aislada, que fue lo que les mostraba hace un momento, al momento de repolarizar la célula, la repolarización va en el mismo sentido que la despolarización, o sea, de izquierda a derecha, principalmente. Entonces, aquí las cargas que van a condicionar, que nosotros lo que vamos a representar es este vector, ese es el que nos interesa, el que está a su derecha. Entonces, pero aquí vamos a tener ya que las cargas van a ser positivas, porque ya esta es una célula despolarizada. Al momento de repolarizarla, estas cargas se van a ir hacia afuera y al hacer contrarias van a condicionar que esto sea negativo, ¿ok? Pero como les explicaba, esto nada más es en una única célula, es una célula aislada. Cuando nosotros ya vemos el corazón y juntamos todas las células, nosotros esperaríamos que, como les dije, se viera igual, o sea, que la onda T se viera negativa. Eso es lo que nosotros esperaríamos. Pero como la despolarización, les decía, la repolarización va a ir de epicardio a endocardio,
o sea, va a ir de afuera hacia adentro, la carga va a ser contraria. Por eso, en vez de ponerla negativa, la pone positiva, porque se está alejando al contrario de las cargas. Es como negativo, negativo, positivo. No sé si me voy a entender, es un concepto un poquito complejo, pero ese es el motivo por el cual aquí esta onda T habitualmente es positiva. ¿Dudas hasta ahí? Ok, entonces, entendiendo cómo va la energía del corazón, entendiendo cómo funciona el eje de conductancia, hay que ver dónde están cada derivación en el corazón. Aquí tenemos las derivaciones en el plano frontal, que van a ser de dos tipos, aquellas que sean bipolares o laterales, como viene ejemplificado aquí, y vamos a tener D1. D1 va a ir, es aquella que va del brazo izquierdo hacia el brazo derecho, ¿ok? Entender aquí en D1 que en el brazo izquierdo vamos a tener la deflexión positiva. Lo voy a acercar un poco. Bueno. Entonces, aquí en el brazo izquierdo de este paciente vamos a tener positividad en D1. Bueno, voy a borrar aquí porque parece una X. Entonces, aquí en D1 va a estar positivo. Y en el brazo derecho va a estar negativo. Así es como funciona D1. D2, lo que vamos a tener es que va a estar positiva la pierna izquierda y negativo el brazo derecho, ¿ok? Entonces D2 va a atravesar en esta área y, como les digo, negativo aquí en el brazo derecho, y aquí en la pierna izquierda vamos a tener que es positivo. Y en el D3, que vamos a tener que va a ser positivo en la pierna izquierda, o sea, la misma positividad que ya habíamos visto acá, y negativo en el brazo izquierdo. Y esto es importante que vean hacia dónde van las cargas. También tenemos las derivaciones unipolares, así como su nombre lo indica. ABR obviamente se va a ir hacia brazo derecho, y esto es típicamente porque en el electro, al alejarse, ABR va a ser negativo, suponiendo que es un electro normal. Tenemos ABL en el brazo izquierdo, de ahí las siglas de right y left, y en ABF, que es de foot, en la pierna izquierda. ¿Ok? Entonces, ahí es donde van las cargas, que eso es principalmente hacia dónde va ese vector del que les hablaba en diapositivas pasadas. También otro punto a considerar son cómo van las derivaciones precordiales. Esas, como sabrán, las tomas habituales va a ser de B1 a B6. B1 va a ir en el cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha. B2 en el mismo espacio, en la línea paraesternal derecha. Bueno, disculpen, aquí es un error, es línea paraesternal izquierda. Aquí es izquierda. Y B4 va a ser en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. B3 va a ser en un punto medio entre B2 y B4. B5 va a ser en la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media. Esas son las 6 principales derivaciones que nos interesan. Hay otras derivaciones que vamos a tener, como lo pudieran ser B7, B8, B9. Eso no es otra cosa más que por atrás en la espalda, en el mismo nivel o sea, en el mismo quinto espacio intercostal, solamente que es en la línea axilar posterior, línea escapular media y paravertebral. Eso pues para ver el corazón por atrás. Y también tenemos B3R, B4R, que son equiparables a sus B3 y B4, solo que del lado derecho. Si se acuerdan, les puse una imagen donde estaba un corazón con muchas cámaras. Eso es básicamente lo que buscamos con cada electrodo, que cada electrodo va a ser una cámara y va a ver el corazón de distintas áreas. Esta es una imagen como que transversal para que se entienda este concepto. Entonces, tenemos principalmente lo que es el plano frontal, donde aquí ya tenemos, como les decía, D1 que va de brazo derecho a brazo izquierdo. ¿Ok? Entonces, este vector al ir para acá, aquí vamos a tener la positividad. D2 era el que teníamos hacia acá y D3 va hacia el otro lado. Si se fijan, esa es la misma imagen que vimos hacia el otro lado, nada más que aquí ya aterrizado cómo está configurado el corazón. Tanto las unipolares, que es ABL, ABR y ABF.
Y el corazón, esto es importante ver cómo se distribuye de esa forma, o sea, como el B1, si se fijan, si yo pongo aquí una cámara para ver esta parte, ¿qué es lo primero que voy a ver? Pues ventrículo derecho, pero si lo pongo desde B6 para ver el corazón, lo primero que voy a ver es ventrículo izquierdo. Disculpen. Ahora, esta es el misma representación, pero ya en el corazón, ¿se acuerdan de que hablamos de un primer vector, que es el vector septal? Cómo este despolariza las partes septales del corazón. Después tenemos el vector, perdón, el segundo que va a ser el anteroseptal, que ese se va a distribuir a partir de todo lo que es la pared libre del ventrículo. Y después tenemos el 3, que aquí lo pone como pared libre, pero el 2 y el 3, dependiendo de la bibliografía, representa tanto el septo como la pared libre, y el B4 las paredes basales del corazón. Y esta es la representación gráfica. Aquí, si se fijan, un punto importante, complejo QRS de D2. ¿Cómo iba D2? No sé si recuerden, D2 iba del brazo derecho al brazo izquierdo. Y en el brazo derecho va a ser negativo, en el pierna izquierda, pero va a ser positivo. Entonces, es el vector que va así como viene esta línea de negativo a positivo. Entonces, si el 1, si se fijan, se está alejando de esta positividad, por eso aquí esto es negativo. En cambio, cuando se despolariza la porción anteroseptal, aquí sí se está acercando a este vector de D2, por eso tenemos esta deflexión positiva, porque se acerca. Ahora, cuando nos vamos a D3, que es cuando ya se está yendo hacia las porciones basales y posteriores, por eso se empieza a ser negativo, y esto predomina hasta más negativo cuando ya se despolarizan las bases. Eso es nada más con otra imagen, la representación de lo que les acabo de explicar, y esto es prácticamente lo mismo, por si no se entendió con tanto rayadero en la otra, como al irse, pero aquí tenemos la representación de las precordiales, que si se fijan acá tenemos B1 y B4. De B1, si se fijan, acuérdense que aquí es la cámara que ve principalmente ventrículo derecho, y si aquí les dije que primero había un vector que despolarizaba esta área, o sea, que se iba hacia la derecha, por eso aquí es positivo en B1 y acá se aleja, por eso acá es negativo. O sea, es dependiendo, como les decía, de qué lado veamos el corazón. Sin embargo, acá, como ya se despolariza el resto del corazón, se va alejando o acercando dependiendo desde dónde estemos viendo el corazón. Ahora sí, a lo que nos atañe esta plática, entendiendo todos estos conceptos, vamos a ir a lo que es el eje eléctrico. El eje eléctrico, como les decía, no es otra cosa que sumamos todos estos vectores, nos va a dar un vector único. Habitualmente este vector único se va a dirigir hacia abajo y a la izquierda, y eso nos va a dar un QRS, pues habitualmente normal. Un concepto que la verdad es que no se utiliza es que cada onda o cada parte del corazón también va a tener eje. Por ejemplo, aquí tenemos que el eje de la onda P habitualmente lo normal es que sea a más 60 grados. El eje del complejo QRS es de menos 30 a más 100 grados. Puede haber bibliografía donde encuentren que es de menos 30 a más 90 o inclusive que sea de 0 a 90. Las tres son correctas, pero lo más común, como quien dice, es de menos 30 a 90. Y tenemos el eje eléctrico de la onda T, que ese habitualmente va en la misma dirección del QRS. Entonces, lo que necesitamos nosotros es entender cómo funciona este plano, que se llama sistema exaxial de Bailey o plano exaxial de Bailey. Y aquí todo lo que les ejemplifiqué ya con el corazón es puesto de forma gráfica de todas las derivaciones, sobre todo aquellas del plano frontal. Si se fijan, cada una va a tener una representación numérica. La más habitual, que va a ser de 1, esta va a ir de 0 grados a 180 grados, que va a ser la que atraviesa de forma horizontal, que es esta área. Tenemos D2, que va a ser la que va a atravesar de menos 120 grados a más 60. Tenemos también D3, que va a ser de menos 60 a
más 120. Si se fijan, nada más es ponerle números a todo lo que ya vimos. Y también tenemos aquellas que son de los unipolares que van a tener sus respectivos, pues, valores, que vamos a ir viendo a detalle. Ahora, formas de medir el eje cardíaco. Vamos a tener 3 formas principales. La más fácil de todas es medirlo por cuadrantes, y este cuadrante, para esto, vamos a ocupar D1 y ABF. ¿Por qué ocupamos esas 2? Porque si se fijan D1, nosotros trazamos que va horizontal al corazón. Entonces, esa va a ser D1 y vamos a tomar también ABF, que esa va completamente vertical. Con esa raya que yo tracé, si se fijan, estamos dividiendo a esto en cuadrantes. Entonces, obviamente ocupamos D1 y ABF. Primero, vamos a ver D1. D1, si se fijan, en este electrocardiograma va a ser positivo. Lo voy a poner aquí D1, va a ser positivo para aquellos que no alcancen a ver. Entonces, nosotros vamos a partir de aquí del centro. Y si les dije que D1 acá es positivo y acá es negativo, lo que vamos a hacer es que nos vamos a acercar a ese D1, porque va a ser positivo. Y luego vamos a ver, como les había mencionado, ABF. ABF aquí en esta derivación va a ser también positivo. Entonces, aquí tenemos ABF, acuérdense que es el vertical, y aquí tenemos que acá es negativo y acá es positivo. Entonces, nos vamos a acercar al lado donde es positivo, porque vemos que aquí es positivo ABF y D1 es positivo. Entonces, nuestro eje va a ser de 0 grados a más 90 grados. En este rango quedaría nuestro eje. Pero esa es como que la forma más fácil de identificarla. También tenemos la isobifásica, que también vamos a ver a detalle, y por vector de despolarización, que ahí sí ocupamos una escuadra. Ahora, inicialmente, aquí, ¿qué es lo que tenemos? D1 vamos a tener que es positivo, pero aquí ABF va a ser negativo. Antes de ponerle la respuesta, alguien que me pueda decir hacia dónde iría el eje por cuadrantes, o sea, hacia abajo, hacia arriba, derecha o izquierda. ¿Alguien? Arriba. ¿Cómo? Entre 0 y menos 30, menos 90. Exactamente. Aquí tengo esta imagen. ¿Qué va a pasar con esto? Que D1, acuérdense, partimos de aquí, nos vamos a ir hacia el 0 porque es positivo, o sea, hasta acá va mi eje, y cuando tenemos ABF, acuérdense que ABF acá es positivo y acá es negativo, y como tenemos negativo en este ejemplo, nos vamos a ir hacia arriba, entonces nuestro eje estaría desviado a la izquierda. Y aquí es donde voy a tocar un tema que es el de las derivaciones isobifásicas. ¿Qué es esto de las derivaciones? Que va a haber un área donde el vector va a pasar y se va a pasar y se va a alejar, o sea, digamos que va a quedar justo en medio. Aquí si se fijan, ¿qué es esta derivación isobifásica? Que para arriba hacia para abajo va a estar exactamente la misma, pues, digamos, potencial de acción. Entonces, por ejemplo, aquí si se fijan hacia R y hacia S, es la que más está equilibrada, tanto positivo como negativamente. Entonces, vamos a ubicar en nuestro plano dónde estaría esa. D2 iría en esta área. Eso me dice que mi eje va a atravesar, se va a acercar y se va a alejar. Entonces, lo que voy a buscar yo es cuál es la perpendicular a esta. Cuando nosotros buscamos perpendiculares a estas, me voy a regresar al esquema previo. Si se fijan, aquí está D2. Perdón. Tenemos D2 aquí. Y la perpendicular a esta va a ser ABL. O sea, es la que va a pasar justo a la mitad. Entonces, aquí en esta imagen, ABL va a ser esta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después de identificar la isobifásica? Vamos a ver cómo está el potencial en ABL. ABL, si se fijan, está positivo. Entonces, por eso aquí, al estar positivo, se va a acercar a esta y el eje aquí en este caso va a ser de menos 30. ¿Ok? De la siguiente ejemplo, ¿alguien que me pueda decir hacia dónde va el eje?
¿En qué cuadrante quedaría? Miren, aquí les pongo ese ejemplo. Si se fijan, voy a empezar por ABF, porque si se fijan aquí la masa isobifásica es de 1. En ABF partimos del centro, nos vamos positivos porque vamos hacia abajo. Y en ABF, aquí entra la duda, ¿hacia dónde nos vamos? Si hacia acá o hacia acá, porque está justo igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que esta va a ser nuestra derivación isobifásica. Entonces, quiere decir que el eje pasa justo en medio. Entonces, lo que vamos a tomar cuando ya lo cuantifiquemos perpendicularmente es que esta va a ser la que va a pasar por en medio y al ser esta positiva, se va a ir el eje hacia más 90. Si se fijan aquí por cuadrantes, se puede hacer, sí, pero es un poquito más complicado, como que nada más decirnos de 1 y ABF y de ahí sacamos el eje. O sea, sí hay que procurar sacarlo de forma isobifásica porque ahí va a haber situaciones como estas que va a entrar en duda. Ahora, un punto importante, aquí les estoy manejando que se toman las derivaciones isobifásicas, tanto positivas como negativas. Pero va a haber ocasiones donde ninguna va a ser isobifásica. Entonces, lo que se toma es que la que tenga menos diferencial o en su defecto las que tengan los complejos del electrocardiograma más pequeños. Este es otro ejemplo donde, ¿qué tenemos aquí? De 1 va a estar positivo, ABF positivo. Entonces, sabemos que obviamente va a estar en este rango nuestro eje eléctrico. Ahora, la masa isobifásica aquí va a ser ABL. ABL, como saben, transcurre así. Vamos a buscar la perpendicular, que en este caso es D2. D2, al estar positivo, se va a estar acercando, entonces aquí nuestro eje es de más 60. En este otro ejemplo, tenemos que nuestra derivación de 1 va a estar positiva, entonces nuestro eje va a ir hacia acá y nuestra ABF va a estar negativa. Entonces acuérdense que ABF negativo es acá arriba. Entonces podemos ubicar nuestro eje en este rango. Posteriormente lo que vamos a ver es cuál es la masa isobifásica, que si se pueden ver aquí en este ejemplo sería ABR. ABR aquí está más positiva y negativa, entonces ABR transcurre así y cuando vemos la perpendicular va a ser de 3. De 3, si podemos ver aquí, va a ser negativa. Si se fijan aquí, ese es un punto porque eso siempre tiende a confusión. De 3, aquí la positividad está hacia abajo, no hacia arriba. Entonces acá es positivo y acá es negativo. Por eso a esta, al ser negativa, nos vamos a ir hacia acá. Y por eso nuestro eje apunta del lado izquierdo hacia arriba. Ahora, partiendo, estos son también ejemplos de cómo planteamos todo lo previo. En el primer ejemplo, ¿hacia dónde estaría el eje? Si se fijan en D1, va a ser positivo, nos vamos a acercar hacia acá, y en ABF va a ser negativo, entonces nos estaríamos alejando de la positividad, o sea, nos vamos hacia acá arriba, al ser este negativo. Entonces, en este caso, va a ser un eje desviado a la izquierda, y si nos vamos hacia isobifásicas, tomaríamos ABR como referencia, que sería esta, y la perpendicular, que sería, voy a rayar esto, sería a la perpendicular, que sería de 3, si vemos de 3 está negativo y acá está la deflexión negativa, por eso quedaría a menos 60. En este otro ejemplo tenemos que D1 va a estar negativo, entonces nos vamos a ir hacia acá. ABF va a ser positivo, nos vamos hacia acá, o sea, ya nos ubicamos dónde podría estar y vamos a ver la masa isobifásica, que en este caso sería ABR. ABR transcurre de acá hacia acá, la más perpendicular sería de 3. De 3 es positivo, entonces se está acercando a más 120. Es prácticamente el mismo ejemplo del anterior, solo que estamos tomando la otra de referencia. Ahora, en el siguiente ejemplo, si se fijan, aquí ocurre algo curioso. Todas las derivaciones son casi isobifásicas, tanto de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. En estos casos, y sí se puede interpretar así, que el eje es indeterminado, porque no hay una carga que nos oriente hacia dónde está el eje principalmente.
Ahora, vamos a tomar otros conceptos, que es la posición y la rotación. Como les dije, el corazón habitualmente, si se fijan, tiene esta disposición como que en gota, y la mayor masa del corazón se dirige hacia el área donde puse una cruz, o sea, hacia abajo y a la izquierda. Pero, ¿qué pasa? Que vamos a tener de repente personas muy delgadas, por ejemplo, que van a tener su corazón muy verticalizado. O sea, el eje habitualmente se va a dirigir hacia más 90 y eso todavía es normal. Y contrario, vamos a tener personas por ejemplo, personas con obesidad, embarazadas, o sea, todo aquello que genera aumento de volumen abdominal va a hacer que el corazón, en vez de estar así, como que levantado, va a estar horizontalizado. Entonces, el vector de despolarización, que habitualmente va en esta dirección, en vez de irse hacia abajo, se va a ir hacia la derecha. Entonces, toda la carga se va a ir hacia D1. Y caso contrario, podemos identificar también si tenemos casos donde el corazón está levorrotado o dextrorrotado. O sea, puede estar viendo hacia acá abajo, pero el corazón como que toda la masa está, girando hacia la dextrorrotación o en rotación horaria, o caso contrario, levorrotación o rotación antihoraria. Y estas dos situaciones sí las podemos identificar con el electrocardiograma. Aquí tenemos principalmente la posición, o sea, qué tan horizontal o vertical está el corazón. Aquí respecto a la posición, vamos a tomar sobre todo ABF y ABL, ¿ok? Pero eso nada más es para posición. ¿Por qué tomamos estas dos? Porque si nosotros vemos aquí en el corazón, acá estaría ABL y acá estaría ABF. Entonces, ¿cómo sabemos hacia dónde está el corazón? Pues hacia dónde va la positividad o hacia dónde se acerca el vector. Eso quiere decir que si el vector se acerca hacia ABL y se está alejando de ABF, quiere decir que el corazón aquí está horizontal, porque se está acercando, está acostado y se va hacia ABL, que está en su brazo izquierdo, y está en posición superior. A diferencia que si el corazón estuviese vertical, ¿qué quiere decir esto? Que la carga de este vector principal de despolarización se va a acercar hacia abajo, o sea, hacia ABF. Y si se fijan, aquí está ABL negativo porque se está alejando, por eso este es negativo. Entonces aquí tenemos casos donde el corazón es vertical. También, pues, la posición intermedia, que es lo habitual, tanto ABL como ABF van a ser positivos. Entonces, así es como ver esta rotación, esta posición, sobre todo, que les comentaba. Ahora, cuando nosotros hablamos de dextrorrotación y levorrotación, lo que vamos a tomar a consideración son la progresión normal del electro en su plano, en precordiales. Esto quiere decir que vamos a tomar de B1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la representación de todos las precordiales. Aquí, ¿por qué tomamos estas? Porque es lo que ve el corazón en horizontal. Y habitualmente, y recuerden que el eje pasa hacia la mitad. O sea, ¿qué quiere decir? Que la positividad está negativo porque se aleja y luego se va haciendo positivo. Y aquí cuando vamos en esta posición, habitualmente, ya sea en D3, B3 o B4, esto tienden a ser isobifásicos para posteriormente hacerse positivos, porque quiere decir que el vector de despolarización pasó por aquí en medio. O sea, por aquí en medio, aquí al momento de acercarse, perdón, se ve positivo y alejarse, por eso se ve así. Pero, ¿qué pasa si el corazón está muy rotado hacia la derecha? Que esta progresión es muy pronto en las derivaciones. O sea, desde B2 estamos viendo lo que esperaríamos ver acá, porque el corazón está estando a la derecha, toda la masa del lado ventrículo izquierdo se hace a la derecha, por eso desde B1, B2 empezamos a ver esas isobifásicas. Y a diferencia de la levorrotación, esta levorrotación cuando quiere decir que, pues, el corazón está muy, muy a la izquierda. Entonces, quiere decir que apenas cuando el corazón, este eje eléctrico está pasando por B5, B6, es cuando empezamos a ver estas derivaciones isobifásicas, o sea, más hacia la izquierda, y eso es como identificamos dónde podría estar ubicado el corazón. Ahora, estos 2 últimos conceptos, tanto posición como rotación, no tienen tanta relevancia clínica, o sea, en general, pero nos ayuda sobre todo cuando, por ejemplo,
tenemos un paciente que tenemos crecimiento de ventrículo derecho, por ejemplo, pero este paciente de crecimiento de ventrículo derecho también es un paciente con obesidad o está embarazada, entonces ahí se toman a consideración ese crecimiento de los vectores para ver que realmente el corazón no está grande y más que nada una posición, pero eso ya es en patologías en particular. Y pues prácticamente eso es la plática, o sea, identificar cómo es el eje, cómo se mide y situaciones especiales. ¿Alguna duda que tengan? Hola, sí, la diapositiva 22, ¿puedes repetir el segundo caso? Creo que era la 22, no me acuerdo. A ver. Es ese, creo que el de 120, 23 entonces. ¿23? ¿Este? Sí, el segundo caso creo que era El el que segundo. dices. Ok, mira. Si te fijas en D1, tenemos una deflexión predominantemente negativa, ¿ok? Entonces, al estar esta negativa, primero se va a dirigir hacia acá. Y después tenemos ABF. ABF, al estar positiva, se va a dirigir hacia acá, partiendo de estos datos. Entonces, vamos a estar en este rango. Eso quiere decir que, voy a poner ahí la respuesta para que la veas, que va a estar el eje desviado a la derecha. Recordar que hacia acá es la derecha y hacia acá es la izquierda, porque estamos viendo el corazón. Entonces, hay que ver la más isobifásica. Aquí, si se fijan, la más isobifásica sería ABR. Es la que tanto está negativa como positiva en todas sus cargas. Entonces, ABF es esta. Hay que buscar la que es perpendicular a esta, que en este caso sería D3. Entonces, hay que ver después cómo está D3. D3 está predominantemente positivo. Al estar positivo, se acerca a más 120. Entonces, en este caso, el eje iría hacia acá. Bien, ¿Sí? gracias. Sí, sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta, por favor? Yo tengo una última consulta. Ahí en la teoría del dipolo, Ajá. Recording is on. ¿por qué sumaba 3 cuando se desviaba la línea? Déjame te lo pongo. Hablas de esta, ¿verdad? Sí. Porque aquí si te fijas, bueno, aquí en el ejemplo que te pone arriba, partiendo de aquí, o sea, te va a dar 0, pero porque es totalmente horizontal. Aquí te pone el ejemplo que es 3, pero porque esto está inclinado. O sea, eso es nada más representación gráfica, ¿ok? Como está inclinado para acá, está para acá, entonces tú pensarías que el punto medio sería aquí, por eso es un 3. No es tanto algebraico, sino es gráfico de cómo esa suma de vectores te origina un único vector. Pero se me Bien, hace que bien. por eso fue la confusión, pero realmente es eso, o sea, nada más es gráfico. Ujú. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee hacerle preguntas a la doctora Betancourt, compañero? Voy a abrir el chat para ver si Gracias, aquí hay Doc. alguien. No, disculpe. Bueno, doctora, aquí hay muchas personas felicitándola por su excelente